Bienvenidos a una clase más del curso de Homilética 2. Mi nombre es Iván Oriamuno y yo soy su profesor para esta clase. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la escogencia del texto bíblico. ¿Cómo escogemos un texto? ¿Cómo decidimos qué texto vamos a predicar y por qué lo vamos a predicar? Y esto muchas veces llega a ser pues un reto conforme vamos avanzando en el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, porque se presentan retos a nivel de temas, se presentan retos a nivel de estructura, se presentan retos a nivel de género. Y creo que lo primero que debemos hacer nosotros es reconocer y aceptar que el texto es el centro de nuestro sermón. Nosotros proclamamos la palabra de Dios y el objetivo es proclamarles a las personas lo que encontramos en la palabra de Dios. Hay espacios diferentes para nosotros presentar nuestras ideas, nuestras opiniones, pero el objetivo de un sermón es exponer, es presentar, es persuadir a las personas a que obedezcan a la palabra de Dios. Entonces, un texto bíblico lo que nos va a dar, entre todo la información que nos da el tema, nos da la estructura, nos da la aplicación y nos da el mensaje principal. El texto es el que al final dicta de qué es lo que vamos a hablar. Cuando nosotros estamos estudiando el texto bíblico, estamos exponiendo el texto a las personas y esto lo hacemos pues a través de una introducción, explicamos el contexto alrededor de lo que está sucediendo y nuestro objetivo es que la persona lea ese texto y diga, de acuerdo a lo que predicó Iván, entiendo un poco más qué es lo que me está diciendo aquí y a qué me está llamando. Y más adelante vamos a hablar de algunos peligros que tenemos en la predicación, pero principalmente reconocer y entender que el texto es el que me va a dar el tema. Yo quiero que el texto me diga, ok, yo hablo de esto. Cuando nosotros hacemos teología bíblica, lo que hacemos es que vamos al texto bíblico y analizamos qué es lo que el texto nos está diciendo, de qué temas nos está hablando, por ejemplo, el libro de Efesios. ¿De qué temas nos está hablando el libro de Efesios? ¿Por qué se está diciendo esto? ¿Qué está sucediendo alrededor del libro? Y todo eso es lo que nosotros debemos explicar a la audiencia. Algo que debemos tomar en cuenta cuando estamos escogiendo un texto también es el tema del género literario. El género literario varía a lo largo de los libros de la Biblia. Tenemos narrativa, que sería, o libros históricos, ¿verdad? Que pueden ir de la mano, son narrativas, que son Génesis, Éxodo, Reyes, Crónicas, el libro de Josué. Incluso si lo vemos más a detalle, la primera parte del libro de Daniel tiene unas secciones que son narrativas, Nehemías, Esdras, todos estos libros son narrativas. Lo que son los evangelios, el libro de Hechos son narrativas. Y a pesar de que los evangelios como tales caen en biográfico, es al fin y al cabo una subsección de lo que es una narrativa. En poético pues tenemos los salmos, los profetas muchas veces hacen su profecía de manera poética y hay que tomar esto en cuenta. Las epístolas como tal pues son didácticas por naturaleza, entonces para nosotros es un poco más fácil identificar ahí secciones, identificar lo que se está diciendo. El género profético pues como tal nos está hablando de cosas a futuro, está redundantemente profetizando y tiene sus propias unidades literarias. El apocalíptico, que es uno de los más complejos, combina epístola, profético y narrativo para generar un género que por sí solo habla de una manera muy diferente y como les decía el biográfico pues son las narrativas de la vida de Jesucristo. Todo esto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de escoger un texto. ¿En dónde empiezo? ¿En dónde termino? ¿Cuál es el punto de este texto que me da el tema? ¿Cuál es el pasaje central? ¿Cuáles son los puntos? Eso lo van a ver ustedes más adelante. ¿Cuáles son los puntos que puedo sacar de este pasaje para el sermón? Todo eso lo vamos a ver. Entonces, entrando un poco más en materia, tenemos dos enfoques para escoger el texto bíblico. Cuando nosotros estamos predicando,
si la predicación se está haciendo verso por verso, o a veces pensamos que el verso por verso es que hoy predicamos verso 1, mañana predicamos verso 2. En muchos casos verso por verso incluye sección por sección, pero empezás con un libro específico eh, y se va enseñando a través de este libro. Ahorita en la iglesia donde yo estoy están enseñando a través del libro de Marcos, entonces ellos saben que si esta semana se predicó un pasaje, la siguiente semana es el que sigue, ¿verdad? Y son secciones, y eso es lo que quiero que aprendamos un poco a identificar. Entonces, cuando es verso por verso, el mismo libro es el que va dictando cuál es el texto siguiente a utilizar. Esto nos ayuda mucho porque evita que yo me pueda saltar textos que son difíciles. En algún momento yo tuve la bendición, cuando estaba en mis tiempos de seminario, de hacer mi pasantía en mi propia iglesia. Y me pidieron que predicara el Sermón del Monte. Y pues yo empecé a predicar el Sermón del Monte y hubo unos pasajes que son complejos, ¿verdad? Y parte de lo que el pastor me daba retroalimentación era que cuando uno está predicando el Sermón del Monte o una de las cartas completas, uno no se puede saltar los pasajes difíciles, que es algo muy común en otros tipos de predicación, ¿verdad? Donde siempre se predican los mismos pasajes. Entonces, el verso por verso nos ayuda en eso. Y aquí es algo importante que quiero que veamos. Dice que se debe identificar la unidad literaria y el siguiente tema a tratar. Entonces, cuando estamos pasaje por pasaje, si nosotros vamos avanzando, y ahorita vamos a ver ejemplos, si nosotros vamos avanzando en un libro, primero debemos ver, ok, en qué punto yo escojo una sección. Tal vez hay un cambio de ritmo, tal vez hay un cambio de tema. Y uno dice, bueno, en este cambio de tema yo puedo avanzar. Si vemos un Romanos 12, donde él dice, por lo tanto, y empieza a avanzar con un tema diferente, uno dice, ok, aquí es donde puedo empezar, en Romanos 12.1, aquí es donde puedo empezar mi sermón, ¿verdad? A partir de este texto. Y lo interesante del verso con verso, lo bueno también, es que cada sermón se conecta con el anterior y también recibe el contexto del anterior. Entonces, si yo ya di una introducción al Sermón del Monte y vengo trabajando a través del sermón, yo puedo decir, bueno, como vimos la semana pasada en esta sección, vimos esto, esto y esto, y más bien la gente que estuvo yendo todos los cultos van a notar esa progresión de los temas e incluso al final se puede cerrar con un tema más panorámico, viendo qué era lo que nos iba enseñando el libro. En el lado del temático, que a veces, y usualmente aquí, y quiero que esto nos quede muy claro, que estos no están uno en contra del otro. Podemos ir verso por verso y tal vez algo sucede en la iglesia y nosotros necesitamos tratar un tema. Hace unas semanas sucedió algo trágico con un pastor en Estados Unidos, uno de los mejores predicadores de la historia, que pues cayó en pecado y fue descalificado para el ministerio, y muchos en la iglesia lo conocen y podrían, no lo hicieron, pero podría el grupo de ancianos decir, bueno, vamos a hacer una pausa en nuestros sermones, en nuestra serie que vamos a través del libro de Marcos para hablar de este tema, para tratar el tema de la santidad, por ejemplo. Y entonces ahí se hace lo que se llama un sermón temático. Y muchas veces la gente piensa que el temático no es expositivo, pero en estos casos, y ahí lo puse en rojo, ambos son expositivos. Nuestro objetivo como predicadores es exponer la palabra de Dios, presentarla a las personas de una manera coherente para que ellos puedan avanzar en su crecimiento del conocimiento de Dios y acercarse a ellos. Es alimento espiritual para ellos. Entonces, en el temático se busca que el texto presente un tema, ¿verdad? Ya no es el texto el que me dice el tema, sino que es un tema que yo quiero tratar y lo quiero hacer de la manera más bíblica. Y es aquí donde nosotros debemos buscar un pasaje central. La exposición del tema no se hace únicamente con un montón de versículos. Hemos visto y estamos acostumbrados a que chorros de versículos para tratar de dar a entender un tema, cuando realmente debería haber un pasaje central que me dicta el tema y yo a partir de ahí puedo ampliarme más a presentar, bueno, tal otra carta dice esto, Pedro dice esto, Pablo dice esto, Jesús dijo esto, y venir a sostener ese tema que estoy tratando.
Y para esto, más adelante en homilética 2, ustedes van a trabajar un sermón que se llama el sermón analítico. Y si se adelantan en la antología, van a encontrar que la antología, como es de homilética 1 y 2, tiene el capítulo del sermón analítico. Y es un sermón que nos permite hacer sermones basados en doctrina. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí quiero que nosotros, pues aquí, tomemos ese tiempo para entender que escoger el texto no es simplemente un pasaje al azar, sino entender que todos los libros, ya sea independientemente del género literario, tienen unidades literarias, se escribieron de una manera. No fue que versículos cayeron del cielo y fueron cayendo en orden, sino que hubo una intención del autor donde él escribe un párrafo. Entonces, si yo quiero predicar un pasaje que es la mitad de una oración, pues estoy haciéndole un daño al mismo texto bíblico al cortar esa oración a la mitad. Y es el reto que yo debo tener, que se me aplica a mí como predicador, por lo menos predicar la oración completa. Y más allá de eso, el párrafo completo, un par de párrafos completos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir avanzando en este tema. Entonces, en lo que son versos con versos, versos por versos, nosotros vemos ahí libros completos. Por ejemplo, como les decía, el libro de Marcos, uno de los mejores de las mejores series de sermones que he visto fue cuando estaba en el seminario, que estaban en la iglesia donde yo estaba, estábamos yendo a través del libro de Éxodo, y para mí fue increíble ver cómo Éxodo se podría predicar de esta manera. O tal vez que uno diga, bueno, voy a predicar el sermón del monte. Y algo aquí, pues solo un comentario, el sermón del monte, si algún día lo quieren predicar, es importante que después de la predica del sermón del monte haya por lo menos un sermón o dos sobre el sermón del aposento alto, porque van de la mano. O si ustedes dijeran, bueno, quiero predicar las cartas a las iglesias de Apocalipsis, pues tener la primera carta, la segunda, y vas en ese orden por las 7 cartas. Ejemplos de esto, y que quería que viéramos un poco, son Mateo 5, 6 y 7, es el sermón del monte, y me parece importante que lo veamos. Entonces, estamos en Mateo 6, en este punto. Y quise compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver claramente la manera en que vemos las ideas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ver el sermón del monte, vamos a ir viendo que hay secciones, las ofrendas, la oración y todos estos títulos. Bueno, recordemos primero que todo también que los títulos y los números de capítulo y versículo no fueron agregados a la Biblia hasta el 1500 después de Cristo. Entonces nosotros también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces puede que nuestro sermón sea la mitad de un capítulo y la mitad del otro. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, si nosotros estamos avanzando aquí y dices, bueno, voy a hacer del 1 al 4 en el capítulo 6 para hablar sobre las ofrendas, y luego del 6 al 8 para hablar sobre la oración, alguien podría decir, bueno, pero tal vez yo puedo hablar de la oración del 5 al 15, que es una sección completa. Estaría bien. La idea es que haya una coherencia en el texto que se está usando como nuestra ancla para todo el sermón, como nuestro texto base. El ayuno, pues del 16 al 18, y aquí estoy usando básicamente los títulos que vienen aquí, y quería que viéramos esta sección del tesoro verdadero, que la sección usualmente uno diría, bueno, del 19 al 34, son un montón de sermones, de pasajes, pero es aquí donde se puede tornar un poco difícil, o que ustedes tienen que hacer en análisis adecuado, leerlo varias veces, tratar de encontrar cuál es la unidad literaria, y pueden haber varias. Entonces ustedes pueden decir, bueno, y aquí yo me estoy saltando la lectura de todo esto, nos vamos a sentar a leerlo. Esto, si ustedes quieren, pueden pausar el video, leer los pasajes para que veamos ciertos temas y me puedan entender. Pero por ejemplo, uno podría decir del 19 al 24 voy a hacer el pasaje, y luego el siguiente sermón sería del 25 al 34. Es realizable.
Es algo que ustedes pueden hacer y nada más ahí tienen que tener el cuidado y el estudio adecuado para poder hacer el sermón de esa manera, porque se presta para esto. Si nosotros vamos a Efesios 4, por ejemplo, que es un pasaje que yo he estado estudiando, es interesante porque en Efesios 4 uno vería bueno, para comentarles, cuando yo estaba trabajando con mi mentor sobre estos pasajes, los estábamos estudiando, nos dimos cuenta que hay dos maneras de hacer una serie de sermones aquí. Uno podría hacer 4 del 1 al 16 y del 17 al 32. Pasajes largos, un poco más panorámico. Pero si uno, dependiendo también de la madurez de la iglesia, uno podría decir, bueno, voy a hacer del 1 al 10 y del 11 al 16, del 17 al 24 y el 25 al 32. Y ambos son sermones posibles. Ustedes con las estructuras que van a aprender aquí van a ver que hay pasajes que ustedes los van a poder hacer palabra clave. Hay pasajes que los van a poder hacer de problema-solución. Hay pasajes que van a ser textuales. Entonces es importante que ustedes tengan esto en mente, que estén buscando cuál es la unidad literaria. Porque uno puede decir, bueno, yo quiero predicar del 28 a 28 y 29. Ok, pero ¿cuál es la unidad? Aquí ya nos está diciendo algo, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, pero ¿por qué está diciendo esto? Entonces uno se va al contexto inmediato que dice el párrafo anterior, por lo tanto, dejando de lado la falsedad, habla en verdad y si nos damos cuenta que este párrafo no tiene sentido sin el párrafo anterior, entonces, ok, tengo que predicar los dos párrafos. Y muchas veces debemos pensar, ok, ¿cuál sería el siguiente sermón? Y ver si este pasaje, si yo digo, bueno, va a ser hasta el 29, bueno, y este pasaje que me queda solo aquí, ¿lo podría yo agarrar para el siguiente sermón? No, no tiene sentido para el siguiente sermón porque eso se enfoca en lo que viene diciendo antes, entonces tengo que usarlo también. Y así es como nosotros vamos analizando hasta que decimos, bueno, voy a usar toda esta sección para mi sermón y ahí pues uno ya hace el estudio, hace la parte homilética de crear la estructura, saca los puntos y lo predica. Ahora, si nosotros quisiéramos, vamos a volver a las filminas. Si nosotros dijéramos, bueno, voy a hacer un temático, yo necesito enseñarle a mi iglesia sobre Cristo, sobre la doctrina de Cristo. Pues un pasaje, el prólogo de Juan como tal, todo es cristología, pero uno dice, bueno, Juan 1 del 10 al 13 o Juan 14 solo, son pasajes que pueden ser mi centro para enseñarles un poco sobre Cristo. Yo usé Juan 1:14 para un sermón de Navidad, donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Son pasajes que nos pueden ayudar para hablar de un tema específico, pero es el pasaje el que me está dando el tema. Si queremos hablar, este es un ejercicio que hice con unos alumnos hace unos cuatrimestres sobre el nuevo nacimiento. Esa doctrina, esa teología que encontramos en la Biblia de que para ser salvos hay que nacer de nuevo. Y vemos que Primera de Pedro 1 del 22 y 23, Jeremías 31 del 31 al 34, Ezequiel 36 del 26 al 27, Colosenses 3, 9 y 10, son pasajes que nos hablan del nuevo nacimiento. Y puede que yo diga, bueno, voy a usar Primera de Pedro para eso. Y los otros me sirven de respaldo, pero el centro es Primera de Pedro, que es lo que Primera de Pedro me está diciendo sobre el nuevo nacimiento. Y vamos a verlo, Primera de Pedro 1, 22 y 23, para que lo veamos un poco. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro.
pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, este texto es el que le está diciendo a usted de qué van a hablar. Sí, vas a hablar de el nuevo nacimiento, pero cómo vas a hablar del nuevo nacimiento es el texto el que te dice cómo hacerlo. Primero les habla de la obediencia, de que han sido purificados. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, voy a hablarle a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Ustedes han sido obedientes a la verdad y han sido purificadas sus almas. Y ahora tienen un amor sincero de hermanos, háblense unos a otros. Ese puede ser mi primer punto. Y después, pero ¿cómo es que logramos esto? Porque hemos nacido de nuevo. Y hablar como ese nacimiento nuevo que se da en nosotros no es de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Ese es el segundo punto, podríamos decir. Un nuevo nacimiento de una simiente incorruptible. Y el tercer punto puede ser un nuevo nacimiento mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Y es aquí donde ya me toca a mí, ¿ok? Estamos hablando de puntos muy básicos que estoy tratando de hacer así, pero ven que hay 3 puntos ahí, que el mismo texto me lo está diciendo, el texto me está diciendo, esto es lo que se tiene que hablar, ¿ok? Entonces yo primero tengo que hablar sobre la obediencia, la purificación, el amor sincero entre hermanos, ahí tengo que decidir qué es lo que esa oración me está tratando de decir, cuál es el centro de esa oración, después explicar el nuevo nacimiento y qué significa nacer de nuevo, y tendría que ir a ver lo que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3 sobre ese nuevo nacimiento, y podría usar los otros pasajes y uno va trayendo toda esta información a uno para poder presentar el tema que el texto de Primera de Pedro 1, 22 y 23 me está diciendo. Ahora, nosotros debemos identificar la unidad literaria, y aquí vamos a ir a Levítico 18. Y les voy a pedir aquí que pausen el video, lean Levítico 18 para que entendamos qué es lo que yo voy a hacer aquí un poco, darles un poquito de guía sobre este texto que ya he estudiado. Entonces vayan y lo leen y voy a seguir hablando sobre el tema. Entonces, en este pasaje nosotros debemos definir, ok, ¿cómo vamos a predicar esto? ¿Cómo voy yo a dividir eh, todo esto en, en secciones? Entonces vemos que al principio dice, Señor, también dijo a Moisés, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde los llevo, donde los llevo, no andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir 1000 leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y entonces él empieza a hablar de reglas, que lo vemos aquí. Esto sucede mucho en Levítico. Pero si nosotros vamos viendo estas reglas, cada uno de esos versículos, conforme vamos avanzando, son reglas específicas que a través de todo esto se puede predicar, ¿verdad? No debemos escandalizarnos. Si estamos hablando de un tema incómodo, un tema que es tabú, pero nosotros deberíamos, esto todo el mundo lo puede leer en la Biblia, nosotros deberíamos poder predicar a través de eso. El asunto es, voy a predicar, diría uno, bueno, del 1 al 18. Son 2 párrafos, pero son gigantes, hay un montón de información. Entonces aquí donde nos damos cuenta que ese primer párrafo, versículos del 1 al 5, son la base para el resto de los pasajes. Y es aquí donde podemos decir, bueno, vamos a hablar sobre esta primera base, estos estatutos que les sabemos que lo repite 2 veces. Le dice, ustedes ya no van a andar como andaban antes. Ahora ustedes van a cumplir mis leyes y mis estatutos y vivir de acuerdo a ellos. Y después cada una de estas reglas viene a raíz de lo que él dijo en esos primeros 5 versículos.
Entonces ustedes pueden decir, bueno, voy a tener un sermón que es de versículos 1, los versículos 5, 6, no, 6, 7 y 8. Luego 9, 10 y 11. Ya ustedes pueden ir acomodándolo porque ya ustedes saben y pueden decir a la gente, bueno, es que en los primeros capítulos él dijo esto. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor, dice, no descubrirá la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. Ahí está otro punto. No descubrirá la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Entonces, podemos ir viendo esta sección que está ligada totalmente a lo que les dice, vea, guarden mis estatutos, no anden como vivían antes, como lo hacían en Egipto, donde ellos hacían estas cosas. Es ahí donde nosotros debemos identificar esa unidad literaria, hasta qué punto es que nosotros predicamos. En qué punto yo puedo decir, bueno, voy a ir esto en dos y hago dos sermones, hablando sobre el mismo tema, pero es la continuación donde yo sigo hablando de todo esto. Recordemos, en la simplicidad de un pasaje es que se logra un buen mensaje. Ahora volvamos por un último punto antes de dejarlos. Todo esto son una guía que yo les estoy dando, un, un, unas recomendaciones de cómo escoger sus pasajes. Ustedes podrían predicar de todo, incluso si ustedes quisieran predicar a través de en números que hay genealogías, se puede predicar a través de eso. Es a través del estudio que uno puede investigar bien qué significa esta genealogía y cómo esto es importante para la vida cristiana. Recordemos, toda la palabra de Dios está viva y nos sirve para edificar. Entonces, hasta eso nos puede ayudar. Y yo creo que pierdan el miedo a predicar pasajes que no conocen o a predicar siempre lo mismo. Más bien, los reto a que no prediquen siempre lo mismo, a que se pongan un reto y traten de predicar en libros que nunca han estudiado. Ese es el objetivo en el seminario, que si ustedes un día le dicen, Iván, podés predicar sobre Zacarías. Tengo más de un año de no leer Zacarías. Está bien, porque ahí va a haber palabra de Dios. Ahí hay palabra de Dios para poder predicar. Antes de terminar, tengan cuidado con la eisegesis. Cuando nosotros hacemos exégesis, estamos buscando la intención del autor. ¿Qué es lo que el autor estaba diciendo? ¿Cuál era la intención original del autor para nosotros poder aplicarla a nuestra vida? La eisegesis es cuando yo digo, yo quiero aplicar mi tema a este pasaje. Yo quiero hablar de esto y darles a entender esto. Esto se hace hasta el punto de cuando vemos eisegesis, donde nos insertamos en el texto bíblico y decimos, yo soy David y mis problemas son Goliat. Donde uno dice, sí, yo soy uno de los apóstoles. Dios guarde decir que uno es Jesucristo, ¿verdad? Pero no se atreve una persona que predica así a decir que es los fariseos. No. Siempre somos el bueno. Entonces, cuando nosotros nos insertamos dentro del texto bíblico, generamos toda clase de problemas. Es una mala práctica. Entonces, tengamos cuidado con eso, en traer un tema que ustedes digan, yo quiero predicar de esto y voy a torcer el texto un poquito para predicar de lo que yo quiero. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces lo hacemos sin querer o sin estar conscientes de lo que se está haciendo. Cuando no estudiamos bien el texto y buscamos de un pasaje que nos diga algo que yo quiero, pero la versión que dice eso es una versión rarísima que nadie utiliza, es posible que yo esté tratando de usar esa versión específica para decir algo que yo quiero decir, pero que el texto bíblico no está diciendo. Entonces tengamos ese cuidado. Esto es muy diferente a cuando nosotros decimos, ok, voy a hacer un temático y voy a buscar teología. De una manera sistemática voy a buscar qué dice la Biblia sobre la oración. Nos dice que llevemos todas nuestras preocupaciones al Señor, porque Él cuida de nosotros. Que oremos sin cesar. Y uno puede armar un sermón temático, pero si yo quiero hablar sobre política y que nos diga el texto por quién debemos votar,
es ahí donde el tema se complica, ¿verdad? Donde yo quiero meter mi convicción, meter mi opinión y que el texto nada más me valide lo que yo estoy diciendo. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Entonces, los dejo con esa advertencia nada más cuando están escogiendo el texto. Dejen que el texto hable, dejen que el texto les dé el tema, les dé la estructura, les dé los puntos, les diga de qué es lo que tienen que hablar. Y si ustedes se sostienen de eso, el sermón va a ser un sermón bueno. El sermón no les va a fallar, porque la palabra de Dios no nos falla. Sin más por el momento, los dejo y nos vemos en otro video.